Bien, familia, vamos a orar para dar gracias al Eterno y damos el inicio al estudio de los Taryag Mitzvot. Bien. Baruch Adonai Hameborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai Eloheinu Melech Olam, Asher Bahar Banu Mikol Hamim Benatan Lanu et Torato, Baruch Ata Adonai Divrei Torah. Bendito es Adonai, quien es bendito por siempre. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has escogido entre todas las naciones y nos has entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, eterno Rey. Bendecimos tu nombre, que es sobre todo nombre. Bendice, Padre, a cada hermano y hermana que está en esta hora, aquellos que nos han de escuchar a través de los diferentes medios de sociales, Padre amado, que esta palabra corra y sea glorificada, que tu palabra nos exhorte, nos consuele y nos edifique. Bendícenos, Padre amado, a través de ella, trayendo fortaleza, paz y bendición. Bendecimos desde acá, Padre, a la nación de Israel, a tu pueblo escogido. Oramos por los que están en cautiverio, Padre, secuestrados por esta organización terrorista, Padre. Te pedimos por cada uno de ellos que tú los fortalezcas, los ayudes en todas las áreas, Padre. Le des fortaleza mental, espiritual a ellos y a sus familias, Padre amado. Asimismo, Padre eterno, que le des paz y consuelo a aquellos que han perdido familiares, trayendo, Señor, sobre sus vidas el consuelo que solamente se puede obtener a través de tu Santo Espíritu. Rey de los cielos y de la tierra, gracias te damos en el nombre y por los méritos de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Familia, ok, estamos en los Taryag Mitzvot, estamos en la página, para los que ya tienen el documento, página 263. Esta noche iniciamos en la Mitzvah 544, mandamiento 544, es un mandamiento prohibitivo. Devarim capítulo 22, versículo 6. Estamos en el libro de Deuteronomios. Yo le estoy leyendo del Humash, que es el documento hebreo que estamos eh, utilizando para poder dar lectura a los diferentes misbot. ¿Ok? 22 de Barín, Deuteronomios capítulo 22, versículo 6. Dice en el Taryag Mitzvot, no tomarás a la madre con la cría. Ok, con las crías. Vamos a ver de qué trata. Dice en el versículo 6 de Barín capítulo 6, dice capítulo 22, versículo 6, si se presentare un nido de aves ante ti en el camino, en cualquier árbol o en el piso, polluelos o huevos, y la madre se posa sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás a la madre con las crías, ¿ok? Entonces, esto es un mandamiento prohibitivo. Esto es un mandamiento aplicable a todos, porque siempre cuando es hacia solamente la tierra de Israel, o solamente para los hombres, o solamente para las mujeres, aquí lo diría. Entonces, este es un mandamiento que es aplicable para todos, ¿ok? Esta prohibición, llevar o capturar a la madre pájaro con su cría de un nido, ¿ok? Cerremos micrófonos, por favor, familia. Ok, entonces, este mandamiento, vamos a ver, un segundito. Ana Jackie, cierra el micrófono, por favor, es que no me deja hacerlo acá. No sé por qué. Ok, yo creo que ya. Bien, entonces, vamos a continuar. Dice, esencia, está prohibido llevar, o sea, capturar a la madre pájaro con su cría de un nido. Este mandamiento prohibitivo está directamente relacionado con el siguiente mandamiento obligatorio. Si alguien transgrede esta misma y la madre pájaro muere antes de ser puesto en libertad, incurrirá en la pena de latigazos. Sin embargo, la carne de la madre pájaro sacrificada es
permitida para ser comido. Ok, si usted va a tomar un ave y tiene huevos o polluelos, no se puede, no se puede tomar la madre, no se puede capturar la madre, tienes que dejarla libre, no tomarás a la madre con las crías, ¿ok? Sobre todo se aplicaba para personas en la cacería que llevaban a comer cosas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque tiene que seguirse procreando. Entonces dice, si alguien transgrede esta misma, este mandamiento, y la madre pájaro muere antes de ser puesto en libertad, incurrirá en la pena de latigazos. Esa era la pena, ¿ok? Misbah 545 dice, mandamiento performativo. Devarim capítulo 22, versículo 7, no tomarás a la madre con las crías. Viene hablando de lo mismo, ¿ok? Versículo 7. Ciertamente alejarás a la madre y tomarás a las crías para ti, para prodigarte beneficio y que prolongues tus días. Esta es una misma liberar a una madre pájaro antes de tomar los huevos o los pichones de su nido. Esta misma se aplica solo a las aves kosher, solamente a las aves kosher y solo a aves que no son de propiedad privada. Uno no está obligado a buscar montañas. Uno no está obligado a buscar montañas y valles para encontrar tal nido. Solo es aplicable si se encontró con la situación en el camino. A alguien que con la obligación de devolver un artículo perdido o uno que necesitaba buscar objetos perdidos. Sin embargo, si él se encuentra con tal objeto, es una misma devolverlo. Perspectiva, si la ley requiere que enviemos una madre pájaro para que no vea que le quitan a sus crías para ahorrarle el dolor, cuánto más cuidado debemos de tener de no causar dolor a un prójimo, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que encierra todo esto? La bondad y la misericordia. La bondad y la misericordia. Si usted tiene bondad y misericordia con un animal, ¿cuánto más con un ser humano? ¿Cuánto más? Si hay algo que a uno y en lo personal lo digo, hermano, le molesta mucho es ver a alguien maltratando a un animal, ¿ya? Es maltratando a un animal. En estos días aquí en Costa Rica, no sé en qué parte fue, medio vi la noticia, eh, eh, de un hombre que arrastraba a un perro, un perrito, con el carro, lo amarró y lo llevaba arrastrado. Aunque lo rescataron al perrito y todo, siempre se murió a los días en un albergue. Eso es una crueldad tal, hermano. Entonces, imagínese, eh, como dice la palabra, como dijo Yeshua en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Si el Señor cuida de las aves, ¿cuánto más no hará con nosotros? Entonces, si nosotros tenemos ese sentimiento de cuidar los animales, cuánto más debemos de tener ese amor y esa misericordia y esa bondad con algún ser humano. Entonces dice, si la ley requiere que enviemos una madre pájaro para que no vea que le quitan a sus crías para ahorrarle el dolor, cuánto más cuidado debemos de tener de no causar dolor a un prójimo. Misbah 546, sí, 546 dice, Devarim 22:8, y harás una baranda a tu techo. Vamos a leerlo del Humash 22:8. Si construyeres una casa nueva, harás un cerco para tu techo, para que no coloques sangre en tu casa si cae un caído de aquel techo. Ok, recordemos que en la cultura y las casas en el tiempo bíblico, o sea, no se usaba zinc, no era zinc, eran casas por lo general de adobe y cosas así, y el techo era funcional, entonces era un techo plano que se utilizaba también como terraza. Entonces, hay que ponerle un cerco alrededor de ese techo para que si alguien subió a ese techo, no se venga a caer, ¿no? Y vaya a causar
derramamiento de sangre. Eso es lo que quiere decir acá. Harás una baranda a tu techo. Es una misbah para un arrendador o dueño de casa rodear el techo de su edificio con una puerta o una cerca en un caso donde el techo es plano o usable para evitar que ocurran accidentes. Leyes. También se requiere que uno cerque cualquier zanja que ha acabado en su propiedad donde otros se pueden herir ellos mismos. La altura mínima de la cerca debe de ser de al menos 10 palmos, que es aproximadamente 40 pulgadas o 1 metro. Además, la estructura debe de ser lo suficientemente resistente como para que si una persona se apoya en ella y no se derrumbará, ¿ok? Entonces, ese es el cuidado, ¿ok? Si tienes una casa con un techo plano, con una chorrea, decimos aquí en Costa Rica, hay que ponerle un cerco. Si cavaste un hueco, un pozo, o estás haciendo un trabajo de construcción y cavaste una zanja, o que hay que ponerle algo alrededor para evitar algún accidente. Es un mandamiento. Mishba 547, mandamiento prohibitivo de Barín 22:8, para que no traigas sangre, o sea, culpa sobre tu casa. Viene hablando sobre lo mismo que estamos hablando ahorita. Está prohibido dejar cualquier objeto peligroso tirado alrededor de su propiedad, con lo que otros puedan lesionarse. ¿Ok? Entonces, no simplemente lo de la zanja, es no dejar un cuchillo mal puesto, una pala mal puesta, algo que pueda causar que alguien se hiera. Esencia. Está prohibido dejar cualquier objeto peligroso tirado alrededor de su propiedad, con lo que otro puede lesionarse. Perspectiva. Aunque ningún accidente ocurre sin el consentimiento de Hashem, no obstante, se advierte a todo propietario que no sea el agente por cuya culpa se produce la desgracia, que no sea usted culpable, el causante de que alguien se vaya a herir. ¿Ok? Dice seguro para niños, el rey Menahem, esto es un relato, una historia que están contando, que algo ocurrió. Dice el rabino Menahem Medal de Rimanov, recibió una vez una costosa mesa como regalo. Un día su hijo pequeño estaba jugando con el hijo del vecino, persiguiéndolo alrededor de la mesa. En medio de su emoción, el hijo del vecino accidentalmente golpeó su cabeza contra una esquina de la mesa y lloró durante varios minutos. Después reanudaron su juego y el niño comenzó a reír de nuevo. Sin embargo, el rey Menahem Medal decidió inmediatamente cortar las esquinas de la mesa costosa, eliminando así un bloque de tropiezo de su casa, ya que alguien había resultado perjudicado por ello. ¿Ok? Entonces, si ya ocurrió, entonces hay que rectificar para que no vuelva a ocurrir. Misbah 548, mandamiento prohibitivo. Esta es para la Eres Israel, en la tierra de Israel. ¿Qué dice? Devarim 22:9. Dice, no sembrarás tu viña con varias semillas. Vamos a leer acá, 22:9. No sembrarás tu viñedo con una mezcla, no sea que quede prohibido lo que brote de las semillas que siembres y la cosecha del viñedo. ¿Ok? Esencia, está prohibido sembrar, mezclar las semillas de dos tipos de grano o dos tipos de vegetales con pepitas de uva en un viñedo. Esta es la prohibición del agar. Leyes. El que viola esta prohibición está simultáneamente transgrediendo la misma 245 y es merecedor de doble latigazo. Ok. Si usted se va a la misma 245, la estaba leyendo ahora, se trata, hermano, de hacer mezclar semillas, es alterarlas genéticamente, ¿ya? Entonces convertir semillas híbridas, que eso está prohibido por la palabra del Eterno. Ok. Es lo mismo que se aplica, por ejemplo, cuando se cruza dos animales de diferente especie, como el caballo y un burro, una mula. Ok.
Eso es una prohibición, porque se convierten en animales híbridos. Ya, lo que va a salir de ahí es híbrido y lo híbrido no se reproduce. ¿Ok? Entonces, cuando una semilla es mezclada o alterada genéticamente, esa semilla la siembras una vez y no se vuelve a reproducir. Entonces, es una prohibición. Eso es lo que quiere más o menos decir acá en esta Misbah 548. Seguimos. Misbah 549, mandamiento prohibitivo. La eres Israel, de Barim 22:9. ¿Ok? Viene hablando de lo mismo. Para que el crecimiento, la semilla que habéis sembrado, se santifique. Está prohibido comer o obtener cualquier beneficio del producto de semillas mezcladas, varias en un viñedo. Por ejemplo, bueno, aquí está hablando de un viñedo, aquí está hablando de las uvas, ¿ok? Recordemos que la planta de la uva no se llama planta de uva, se llama la vid, ¿ok? Y todo el sembradío como tal se llama viñedo, ¿ya? Toda la plantación es un viñedo. ¿Por qué? Porque son plantas de vid. Esa planta de la vid lo que produce es uva. Por ejemplo, usted va al supermercado y usted se compra una uva y usted dice, uy, qué rico, no tiene semilla. Porque algo incómodo es comer uva y morder la semilla, que es como un sabor extraño, ¿verdad? No muy agradable. Entonces, pero lo que el Eterno ha creado. Entonces, por ejemplo, usted va y se compra un kilo de uvas. Usted dice, me compro estas porque no tienen semilla. No, eso ya está alterado genéticamente, porque el Eterno no hizo nada, absolutamente nada que no tenga semilla. Entonces dije, está prohibido comer o obtener cualquier beneficio del producto de semillas mezcladas en un viñedo, aunque no es culpable de violar una prohibición solo si se benefició del artículo prohibido en su forma normal de uso. Sin embargo, con respecto a esta misma, uno es culpable inmediatamente de la manera en que se benefició de la mezcla prohibida. Una mezcla prohibida de semilla en un viñedo debe de ser quemada. O sea, no se puede utilizar. Misbah 550 dice, mandamiento prohibitivo. Devarim capítulo 22, versículo 10, no ararás, perdón, no ararás con un buey y un asno juntos. No se juntan, ok, vamos a ver. En el versículo 22:10, capítulo 22:10 dice, no ararás con un buey y un asno juntos. Es lo mismo que dice, esencia, está prohibido. Está prohibido hacer cualquier trabajo con dos tipos diferentes de animales e inyuntados juntos. ¿Ok? No se puede poner un asno con un buey o un buey con un caballo. ¿Ya? Tienen que ser de la misma especie. Leyes. Esta prohibición se aplica aunque no aren, pero simplemente tirar de un carro. La Torá solo prohíbe trabajar un animal kosher junto con un animal no kosher. Sin embargo, los sabios prohibieron trabajar con dos tipos diferentes de animales, independientemente ya sean kosher o no. ¿Ya? ¿Por qué razón? Porque es crueldad, hermano. Crueldad, porque no es la misma fuerza que tiene uno con el otro. En cambio, digamos, dos bueyes tienen la misma fuerza y tienen la misma capacidad. Perspectiva, dado que los animales de diferentes especies sufren grandes molestias cuando se los une bajo yugo común, debido a que uno de los diferentes hábitos de los animales, por lo tanto, está prohibido emparejarlos juntos. Por lo tanto, la Torá nos enseña consideración incluso por los animales. Cuanto mayor entonces es la necesidad de ser considerado hacia nuestro prójimo, hacia nuestro prójimo. Y es de ahí donde también, amados hermanos, por ejemplo, el apóstol Pablo dice, no os unáis en yugo desigual, tomando referencia a lo que dice la Torá. No se pueden enyuntar, no pueden ir juntos. Dos que no sean de la misma especie.
Amén. La escritura dice, andarán dos juntos si no están de acuerdo. Entonces, tanto se aplica en esto de los animales que no pueden trabajar la tierra, no pueden arar juntos, no se pueden enyuntar juntos. De la misma manera, la escritura dice, no os unáis en yugo desigual. ¿Por qué razón? Porque uno va a sufrir. Uno de esos es el que va a sufrir. Por eso, hermano, es que con el cuento de que, ay, que yo me lo gano para el Señor o yo me la gano para el Señor. La buena voluntad sí, pero no para una buena relación. No te puedes poner en pareja con otro que no sea de la misma fe. Entonces, ahí se aplica también aquí. ¿Ok? Por eso dice, no os unáis en yugo desigual. No os unáis en yugo desigual. Mandamiento 551. Mandamiento 551. Dice, Devarim 22:11. No te vestirás con sajet, lana y lino juntos. Vamos a leerlo acá. 22:11. No vestirás fibras combinadas, lana y lino juntos. Vamos a ver qué dice. Está prohibido vestir cualquier prenda hecha de lana o lino combinados. También está prohibido usar una prenda de lana cosida con hilos de lino, incluso si solo se cosen dos puntadas de lino en una prenda de lana. Recordemos que el lino es de origen vegetal, una planta, y la lana es de origen animal. ¿Ok? Dice entonces, también está prohibido usar una prenda de lana cosida con hilo de lino, incluso si solo se cosen dos puntadas de lino en una prenda de lana o viceversa. Se considera chanets. Incluso está prohibido tener toallas de mano o de baño que contienen chanets. ¿Okay? Hay algunas excepciones a la misma, un talit katán, una prenda que contiene sisit, las vestiduras sacerdotales, etcétera. Entonces, y las prendas con que se entierra a un difunto. Durante cada minuto que una persona lleva una prenda contiene sanet, viola esta misma de nuevo. Por lo tanto, si uno de repente se da cuenta de que una prenda que lleva puesta contiene sanet, debería quitárselo inmediatamente. Al comprar abrigo o traje de lana, uno no debe confiar en las garantías del dueño de la tienda de que está libre de sanet, porque es muy posible que el forro del cuello o los botones hayan sido cosidos con un hilo de lino. Debido a que la transgresión de sanet es muy severa, uno por lo tanto debe hacer inspeccionar sus prendas por un experto. ¿Okay? Entonces déjeme ver algo aquí. Okay. Una Bilbao a cualquier precio. El rabino Gilel, el hijo del rabino Galé, poseía una túnica muy cara con un valor de 300.000 dinares, que presentó como regalo al rabino Yehudá Hanasí. El rabino Yehudá se negó a aceptarlo porque era tan costoso. Pero el rabino Gilel persistió y el rabino Yehudá finalmente lo aceptó. Sin embargo, cuando lo examinó, encontró que contenía sanetz e inmediatamente quemó la túnica. Imagínate. Esto es algo que tendría yo que estudiar un poco más, hermano, para poder entender mejor de qué se trata. Se lo prometo que en la próxima lo vamos a ver con más claridad. Misbah 552, mandamiento performativo. 22:13, de Barín 22:13. Si un hombre toma una esposa, vamos a ver, 22:13. Ok.
Si desposare un hombre a una mujer, se allega, se allega a ella y la aborrece. ¿Ok? Eso es el versículo 13, verso 14. Y la acusare de cosas vergonzosas y en público la difama y dice a la mujer esta desposé y me llegué a ella y no le hallé señales de virginidad. ¿Ok? Ya entendemos más o menos qué viene tratando. Si un hombre toma una esposa, es una misma que un hombre se case con una mujer en conformidad con la Torá. Cuando un hombre desea tomar esposa, debe darla, debe darle a ella algo de valor o entregarle una escritura de matrimonio que conocemos como la ketubá. ¿Ok? Hoy en día la práctica habitual es para el novio dar a la novia un ketubá, es una ketubá, es un contrato matrimonial y realizar la ceremonia de un kedushin debajo de una jupá, momento en el cual el josón, el novio, le da la calá o un anillo que es equivalente al dinero. En realidad, una ketubá es un contrato por el cual un hombre se compromete a mantener a su esposa en la forma acostumbrada para los maridos judíos. Una pareja recién casados debe pasar toda la primera semana después del matrimonio juntos. Durante este tiempo, el novio tiene prohibido atender su negocio o profesión. Esto que se conoce como la semana de los novios, ¿ok? Entonces, este, la boda hebrea, yo me imagino que la mayoría ya han visto lo que es una boda hebrea, es totalmente diferente a lo que es mm, las bodas que nosotros tenemos en esta región del mundo, totalmente diferente. Entonces, y todo tiene un significado y todo tiene un porqué, ¿ok? Vamos a ver qué sigue diciendo sobre este mismo versículo. Dice el mandamiento performativo, 22:19, ¿ok? 22:19, y ella seguirá siendo su esposa. Vamos a ver, 22:19. 22:19, se me perdió el 22:19. Vamos a leer el contexto. Dice el verso 14. Y la acusare de cosas vergonzosas en público, la difama, dice, a la mujer esta desposé y me allegué a ella y no le hallé señales de virginidad. Entonces tomarán el padre de la joven y su madre y traerán pruebas de la virginidad de la joven a los ancianos de la ciudad al portal. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, mi hija di a este hombre como esposa y la aborreció. Ahora he aquí que la acusa de cosas vergonzosas diciendo, no encontré en tu hija señales de virginidad, pero estas son las señales de virginidad de mi hija. Y extenderán la sábana ante los ancianos de la ciudad. Tomarán los ancianos de la ciudad al hombre ese y lo castigarán. Y lo multarán con 100 shekels de plata y se lo darán al padre de la joven, puesto que difamó públicamente a una virgen de Israel y con él permanecerá como esposa. No podrá divorciarla todos sus días. ¿Okay? Entonces ya entendemos de qué trata este versículo, este pasaje. ¿Ok? Entonces, si un hombre tomaba una doncella, una virgen, se casa con ella, ok, pero después dice, no, no, ya no quiero vivir con esta muchacha. Ok, dice, no, es que no era virgen. Ok, habían pruebas para demostrar la virginidad. Entonces estaba acusándola falsamente. Entonces dice, y ella seguirá siendo su esposa. El que difunde informes difamatorios sobre su esposa, que ella cometió adulterio, que era lo que le estaba acusando, ¿ok? Que no era virgen a la hora de casarse, que había cometido pecado a la hora de casarse con ella. Entonces, eh, pero se comprueba que es una difamación, que es una mentira, que es una acusación falsa.
Entonces, está obligado a mantenerla permanentemente como su esposa. No, ya no puede divorciarse de ella nunca más. No, o sea, no podría divorciarse. Ok. Por ejemplo, en la famosa pregunta que le hacen a Yeshua en Mateo capítulo 3 versículo 19. Déjenme buscarlo, hermanos, si mal no recuerdo, porque es una pregunta muy frecuente, ¿verdad? Sobre lo que es el divorcio, sobre lo que es el divorcio. Vamos a detenernos aquí un poquito, déjenme ver si me abre el programa. Ok, déjenme buscarlo. Estoy acá. Dice, creo que es Mateo, si no me equivoco. Espero que estén. Mateo capítulo 3, si mal no recuerdo, versículo 19, 13 es. Déjeme buscar. Mateo 19 es. Déjeme ser acá. Ok. Vamos a leer acá del versículo Mateo 19 del 1 en adelante. Vamos a leerlo. Aconteció que cuando Yeshua terminó estas palabras, partió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Ok, versículo 3. Y se acercaron algunos fariseos para probarle, diciendo: ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier motivo? Entonces, hermano, esto es una pregunta muy recurrente de lo que yo tengo de estar sirviendo al Padre. Siempre surgen estas preguntas. Siempre surgen estas preguntas. ¿Ok? Entonces, la voy a responder antes que usted me la haga ahora. Yo creo que me la iban a hacer, creo, no sé. Dice, ¿es lícito a un hombre divorciarse de su mujer por cualquier causa? Esta es una pregunta clave. Esta es la pregunta clave aquí. Por cualquier causa. Por cualquier causa. Entonces, basado en esto que le están preguntando al Señor, que si se puede divorciar, no es que no se pueda divorciar, es se puede divorciar por cualquier motivo, por cualquier causa, dice otra versión. ¿Ok? Entonces, en base a esto, por cualquier motivo, es donde viene la respuesta del maestro. Verso 4. Y respondiendo Yeshua dijo: ¿no habéis leído que aquel que los creó desde el principio los hizo varón y hembra? Varón y hembra, no hembra y hembra y no varón, varón, ¿verdad? Es varón y hembra. Y añadió: por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Por consiguiente, ya no son dos, sino una sola carne, son un ejat. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. Lo que pasa es que aquí es donde muchos se agarran para hacer conjeturas y sacar de contexto la pregunta y lo que el maestro está respondiendo. Versículo 7 dice, ellos le dijeron, entonces, ¿por qué mandó Moisés darle carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió divorciaros de vuestras mujeres, pero no ha sido así desde el principio. Y yo os digo que cualquiera que se divorcie de su mujer, salvo, aquí está es la palabra, salvo, a no ser, ¿verdad? Esa palabra salvo, salvo por infidelidad. Otra versión dice salvo por causa de fornicación, que se está utilizando la palabra
griega porneia, que significa impureza sexual. Y lo que es impureza sexual es, amados hermanos, todo lo que tiene que ver con pecados sexuales, eh, fornicación como tal, adulterio, ¿verdad? Entre otros pecados sexuales, eso es porneia, eso es infidelidad. Entonces, y se case con otra, comete adulterio. Entonces, la causa del divorcio es porneia, impureza sexual. Te puede divorciar, ¿ok? Si no es así y se casa con otra, comete adulterio. ¿Ve? Y los discípulos le dijeron, si es así, en relación al hombre con su mujer, no conviene casarse. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo en el pasaje del Taryag Misbod? Entonces, que este hombre se quería divorciar de la mujer. Él sabe que la causa que le pueden dar para divorciarse es que ella haya cometido por ella, que ella haya cometido impureza sexual, que ella haya cometido fornicación. Fornicación en el contexto nuestro es dos parejas teniendo relaciones sexuales sin estar casados. ¿Ok? Pero en el contexto de la escritura es impureza sexual. O sea que esta mujer, yo me casé con ella y ya no, ella ya había estado con otro hombre. Entonces se podía divorciar. Pero en este caso de esta misma, lo que está haciendo el hombre es acusándola falsamente. Entonces, como la acusa falsamente y sus padres le están demostrando porque trajeron su sábana, es su lecho de matrimonio y demuestra que ella sí era virgen a la hora de casarse, ok, no te puedes divorciar. Estás levantando un falso a tu esposa. Entonces, ahora te vamos a poner una multa, te vamos a castigar y nunca te puedes divorciar de ella. Ahora tienes que cumplir con ella como esposo y tienes que mantenerla y tienes que mantenerla como tu esposa. No la puedes deshonrar divorciándote de ella porque era una deshonra. Era una deshonra. Cuando un hombre le daba carta de divorcio y la repudiaba y la mandaba para la casa de su padre. ¿Ok? Ahora no puedes divorciarte de ella porque tú mentiste. Tú dijiste algo que no era verdad de esta joven. Ella no te fue infiel. Ella no cometió pecado antes de casarse contigo. Entonces, básicamente esto es lo que viene hablando aquí. El que difunde informes difamatorios sobre su esposa, que ella cometió adulterio, está obligado a mantenerla permanentemente como su esposa. Hay hombres, hermano, y en las dos vías, viceversa, que, que ya tienen visto a otra persona y entonces comienzan a acusar falsas falsedades de su esposa o de su esposo, porque ya tienen a otro visto o a otra vista. Entonces, hermano, eso es un pecado. Eso es un pecado. Mandamiento prohibitivo, Misbah 554. Dice, no podrá despedirla, no podrá divorciarse de ella en todos sus días. Aquel que difunde informe difamatorio sobre su esposa está prohibido, es prohibido divorciarse de ella nunca. ¿Ok? Ya lo explicamos. Misbah 555, mandamiento performativo. Devarim 22:24, Deuteronomio 22:24, dice acá, y los apedrearéis con piedras. ¿Ok? Entonces, vamos a buscarlo acá, 22:24. Viene hablando de lo mismo, sobre lo que es la infidelidad. Eh, Vamos a leer el del versículo 23. Versículo 22, vamos a ver. Si es si es encontrado un hombre, ¿ok? Déjeme leer más arribita. Dice, versículo 20, versículo 20, para que entendamos el contexto, que es muy importante.
Pero si verdadero, si verdadero fue el asunto, o sea, ok, aquí estamos viendo en esta misma anterior, estábamos viendo el hombre que acusó a su esposa de que no era virgen, de que ya había estado con un hombre antes de él, estando desposada, estando comprometida con él. Ok, entonces aquí vemos el caso, ya vimos el caso de que eran mentiras, pero aquí vamos a ver el caso de que sí era verdad. ¿Qué pasa? Entonces el versículo 20. Pero si verdadero fue el asunto que no fueron encontradas señales de virginidad en la joven, versículo 21, entonces sacarán a la joven a la entrada de la casa de su padre y la lapidarán, o sea, la van a apedrear. Las personas de su ciudad con piedras y morirá, puesto que produjo ultraje en Israel, cometiendo adulterio en la casa de su padre, y eliminarás el mal de su seno. Versículo 22. Si es encontrado un hombre yaciendo con una mujer casada, ¿qué? Con una mujer casada, entonces morirán ambos. Aquí está la ley, ambos los que cayeron en adulterio. Aquel hombre era casado, aquella mujer era casada y tuvieron relaciones sexuales. Eso se llama adulterio, ¿ok? Eso lo entendemos todos. Entonces morirán ambos, tanto el hombre que yació con la mujer como la mujer, y eliminarás el mal de Israel. Versículo 23. Si hubiere una joven virgen consagrada para desposarse con un hombre y la hallare un hombre en la ciudad y yaciere con ella, entonces los sacarán a los dos al portal de esa ciudad y los lapidarán con piedras y morirán. La joven por el hecho de que no gritó por auxilio en la ciudad, y al hombre por el hecho de que violó a la esposa de su prójimo, y eliminarás el mal de su seno. ¿Ok? Entonces aquí vemos los dos asuntos. Entonces, dos personas casadas que tuvieron relaciones, cometieron adulterio, los dos mueren. Pero si era una joven que estaba comprometida con alguien para casarse, pero se acostó con otro que no era con el que estaba comprometida, entonces los dos deben de morir. Los dos deben de morir. Es ahí que donde entendemos el caso de la mujer adúltera que le trajeron a Yeshua. Eso lo explicamos hace unos días atrás. Cuando el Yeshua le dice, el que de vosotros esté libre de pecado, que lance la primera piedra. ¿Por qué razón? Porque ya vimos que el mandamiento dice que si un hombre es hallado en adulterio, si una mujer es hallada en adulterio con otro hombre, tanto el hombre como la mujer deben de morir. El caso de la mujer adúltera, en el caso del Brit Hadashah en el Nuevo Testamento, que le traen a Yeshua, le trajeron solo a la mujer. Y la expresión fue, los que la acusaban le dijeron, esta mujer fue hallada en pleno acto de adulterio. Y la ley dice que tiene que morir apedreada. Ajá, ok. Pero esa ley dice que son los dos, no solo uno. El que usted sienta, el que de ustedes sienta que no ha cometido un pecado, que no ha violado la ley, apedréenla. Y dijeron, no podemos porque le estaban tendiendo una trampa. Si Yeshua dice, si Yeshua da una sentencia de que la apedrearan, lo hubieran apedreado a él. Porque aquí, le decía aquí, en esta partecita de acá, aquí de esa BD significa Beis Din, el Beis Din, la corte judicial. Esta C significa el Sanedrín. Los únicos que podían dar una sentencia de muerte, juzgar un caso, era el Sanedrín, el Beis Din, en hebreo, el Sanedrín. Yeshua no era miembro del Sanedrín. Si Yeshua emite un juicio, entonces a él lo hubiesen juzgado por usurpación.
y que hubiera dado sentencia, porque hubiese sido una sentencia, un fallo malo, porque la ley dice que tenían que ser los dos y a él le trajeron solo a la mujer. Por eso los hombres no se atrevieron. Se les cayó el caso. No pudieron ni siquiera juzgarlos. ¿Por qué razón? Porque trajeron solamente a la mujer. Ok. Es una, aquí dice, mire lo que dice acá. Es una misma para el Beis Din, dar muerte por apedreamiento a los que merecen, ¿ok? Encontrados culpables, a los que fueron encontrados culpables. Entonces, se le tiene que hacer un juicio, se tienen que presentar las pruebas, se tienen que presentar los testigos para que el Beis Din pueda dar una sentencia. Si son encontrados culpables, entonces los apedrean. Pero si no es así, no, nadie podía tomar el juicio por sus propias manos. La más severa de las 4 penas capitales es la lapidación. Hay 18 delitos que se castigan con la muerte por lapidación. Hay 2 de los 18 delitos: adoración de ídolos y maldecir el nombre de Hashem, por lo cual el condenado es colgado después de ser apedreado. Entonces, que esos son lo que la Biblia llama pecados de muerte. ¿Okay? Hay 18 delitos que son pecados de muerte. Bien, seguimos. Misbah 556, de Barín 22-26. Pero a la doncella no harás nada. Vamos a ver qué dice 22-26. Ok, viene hablando sobre lo mismo. Ok, si es una doncella en este caso de arriba, si era una doncella, si era una virgen que estaba comprometida con otro hombre, pero tuvo relaciones con otra persona, su deber es gritar que la están violando, pedir auxilio. Pero si ella no gritó y tuvo relaciones sexuales con ese hombre, quiere decir que había un consentimiento, ¿ya? Ya entonces no se toma como una violación, sino que ella quiso acostarse con ese hombre. Entonces, de igual manera, daban muerte a los dos. Ahora, en la 556, en el 22-26, vamos a seguir leyendo en el 25. Pero si fuera en el campo que encuentra el hombre a la joven comprometida y la hace con fuerza el hombre y yace con ella, entonces morirá exclusivamente el hombre que yazca con ella, que se acostó con ella, la obligó, la obligó. Ella no quiere, él la está obligando. Eso es una violación. Entonces, en este caso, el que debe de morir solamente es el hombre que la violó, no ella. Por eso el versículo 26 dice: pero a la joven no harás nada, puesto que la joven no ha cometido un pecado capital, porque tal como porque tal como cuando se alza un hombre contra su prójimo y lo mata, así es el asunto este, ¿ok? Entonces, él la obligó, se lanzó sobre ella, la obligó, la amenazó de muerte y la violó. Entonces, cuando el caso se juzgue, y aunque haya gente juzgándola a ella y diciendo, no, es que ella se acostó con él, no, es que la obligó. Entonces, eh, ahí darán muerte a ella, pero a la doncella no harás nada. Está prohibido castigar a quien es forzado a pecar contra su voluntad. Ahí está. Misbah 557. Mandamiento performativo. Esto es para los hombres en el Beis Din. Perdón, el Beit Hamidash. 22-29 dice: y el hombre dará al padre de la doncella 50 ciclos de plata. Vamos a ver de qué se trata. Viene hablando de lo mismo, ¿ok? Entonces, seguimos leyendo desde el versículo 26 para entender el contexto.
Pero a la joven no harás nada, puesto que la joven no ha cometido pecado capital, porque tal como cuando se alza un hombre contra su prójimo y lo mata, así es el asunto este. Puesto que en el campo la encontró y gritó por auxilio, la joven comprometida, pero no tuvo libertador, no hubo quien la ayudara. Si, encon si encontrare un hombre a una joven virgen que no estaba comprometida para desposarse y la asiere y yaciere con ella y son descubiertos, entonces dará el hombre que yació con ella al padre de la joven 50 shekel de plata, y para él será como esposa, puesto que ella, puesto que, puesto que yació con ella. Al padre de la joven le dará 50 shekels de plata, y para él será como esposa, puesto que la violó. No podrá divorciarla todos sus días. Eso era una costumbre que yo recuerdo que aquí en el país se daba mucho eso. Si una joven se acostaba los obligaban a casarse, obligaban a ese muchacho a honrarla y llevarla al altar y casarse con ella. Entonces, es básicamente algo así parecido acá. El hombre dará al padre de la doncella 50 ciclos de plata. El que vive a la fuerza con una doncella fuera del matrimonio está obligado a tomar a su víctima por esposa. En el tiempo del Beit Hamidash también tendría que pagar una multa de 50 shekel de plata a su padre. ¿Ok? Esto es para los hombres en la época del Beit Hamidash, en la época del templo. Quiere decir que este momento no está vigente. Misbah 558. Misbah 558 dice mandamiento prohibitivo para los hombres. Él no puede despedirla en todos sus días. Es el mismo versículo, ¿ok? No puede despedirla. Tiene que tomarla como su esposa y no puede divorciarse de ella. Esencia. Él refiérase a la misma anterior. Tiene prohibido divorciarse de su víctima alguna vez. Nunca podrá divorciarse de ella. Tiene que tomarla como su esposa y no se puede divorciar nunca de ella. Así le haga la vida de cuadritos. Misbah 559, mandamiento prohibitivo, dice para los hombres también. Devarim 23:2. ¿Ok? Deuteronomio 23:2 dice, no entrará bastardo en la congregación de Yuhei Bajei. Ok, vamos a leerlo acá, versículo 2. Vamos a leer del 1. No tomará como esposa un hombre a la mujer de su padre, y no descubrirá la túnica de su padre. No ingresará un hombre con un testículo aplastado o el órgano mutilado a la congregación de Hashem. Es lo que dice acá. Un hombre que no puede tener hijos tiene prohibido casarse con una mujer judía. Sin embargo, se le permite casarse con una no conversa. Eso es lo que quiere decir. ¿Por qué? Porque en la ley del Eterno está la obligación de la multiplicación. ¿Ok? Es por eso básicamente. Entonces, por ejemplo, un israelita, un judío, usted por las leyes judías, usted se va a casar, tiene que demostrar que tiene la capacidad de procrear. Misbah 560, y con esto terminamos. 560, mandamiento prohibitivo. Dice Devarim 23:3. No entrará amonita ni moabita en la congregación de Yuhei Bajei. Vamos a leerlo. Dice, no ingresará un manser a la congregación de Hashem, incluso su generación décima no ingresará a la congregación de Hashem. Ok, pero este aquí realmente es el versículo 4, donde dice, no ingresará un amonita o un moabita a la congregación de Hashem. Incluso su generación décima no ingresará a la congregación de Hashem por toda la eternidad.
Vamos a ver qué dice acá. Aquel que nace de padres de una relación prohibida tiene prohibido casarse con un judío. ¿Por qué dice aquí amonita y moabita? Recordemos que esta es una relación incestuosa, una relación incestuosa. Los amonitas y moabitas es el resultado de lo que surgió de la relación incestuosa entre las hijas de Lot con su padre, que tuvieron, esta descendencia, los amonitas y moabitas. Esos fueron los dos hijos que tuvo Lot con sus dos hijas. Entonces, relaciones incestuosas es lo que más quiere dar a entender acá. Relaciones entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre familiares cercanos. Es una prohibición. Aquel que nace de padres de una relación prohibida tiene prohibido casarse con un judío. ¿Ok? Eso es básicamente ahí. Eh, Voy a cerrar acá para que no quede como esa duda. Dice en la 561, viene hablando, dice, un amonita y un moabita no entrarán en la congregación de Hashem para siempre. Las mujeres judías tienen prohibido casarse con amonitas u hombres moabitas, aunque se hayan convertido. Amén. Aunque se hayan convertido, no se pueden relacionar entre los hombres judíos. Sin embargo, pueden casarse con moabitas y mujeres moabitas que se han convertido. Hoy en día, después de todas las naciones se han asimilado, ya no sabemos si un converso es descendiente de Amón o Moab o no. Seguimos el dictum talmúdico, eh, quien quiera que separados procedían de la mayoría, dado que la mayoría de las naciones no son de Amón y Moab. Está permitido casarse, incluso hombres moabitas y moabitas, prosélitos, ¿ok? Aquí ya esta prohibición dice, como ya no se sabe de quién es quién, por ejemplo, hoy los judíos se pueden casar con mujeres que no sean judíos netamente, israelitas, que sean de los gentiles. Bien, vamos a dejarlo ahí en la 551, porque ya se nos acabó el tiempo, familia. Si hay alguien que tenga alguna consulta o algún comentario, familia. Roe, Sí, Chalón, una consulta shalom, sobre hermana lo Rosy. que dijo en el primer mandamiento prohibitivo, sobre los pichones, digamos, como yo tengo un hábito, una costumbre de comprar, hasta uno sabe de antemano que hasta cenaza se los puede quitar, digamos, periquitos, oloras, eso es prohibido, es pecado. No, no, porque ahí lo que está, bueno, es prohibido por las leyes del país, ¿ya? Por la ley del país, sí, hoy en día no se pueden tener animales silvestres, aves, cualquier animal silvestre, un monito, cualquier cosita que sea silvestre, no, está prohibido por la ley del Sí, país. Digamos, eso fue lo primero que se me vino a mí a la mente, si digamos era pecado, ¿no? ¿Qué con eso? en este, en este caso, sí hay que sujetarse a las leyes terrenales, ¿verdad? También, que es lo que dice la escritura, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, Gracias, no, Roe, no eso tener era. como mascota a estos animales silvestres. Ujú. Gracias, Roe. Amén, hermanita, está bien. Con mucho gusto. Eh, Bien, amados, si no hay más preguntas, entonces vamos a orar y quedamos despedidos. Si el Eterno lo permite, nos estaríamos viendo el viernes a las 7 de la noche para el estudio de la parashá semanal. Amén. Oramos entonces. Baruch atah Adonai Eloheinu melech olam, asher natan lanu et torato Torah emet, behaye olam natah betujenu. Baruch atah Adonai divrei Torah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado
en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torá. Gracias, Padre. Bien, familia, que el Eterno nos bendiga a todos, que pasen una feliz noche. Shalom a Shalom, Roy, todos. shalom a todos. Shalom, Roy. Shalom, shalom para todos. Amén, amén, Laila, a todos. Shalom, shalom a todos.